Nuestra sesión del día de hoy. Va a empezar un segundito. Nuestra. Listo. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos al doctor Alberto Zárate. Él es, como ya todo el mundo lo conoce, cardiólogo, pediatra y hemodinamista, o el cardiólogo pediatra intervencionista. Y nos va a hablar de un tema que seguramente no es tan habitual, pero la verdad es que resulta muy, muy interesante, ¿no? Este tipo de los masas intracardíacas y los tumores intracardíacos siempre pueden tener diferentes formas de presentación y bueno, pues creo que en la edad natal va a ser un tema bastante interesante. Beto, buenas noches, espero que sigas mejor y pues nada, la palabra Ya, es ya. no, hombre, pues siempre un gusto estar aquí en el Journal y como bien dice Charlie, pues es un tema que pues me llegó apenas un casito acá a López y la verdad es que investigando y demás. Es un grupo de casos que sí es raro, pero pueden requerir intervención quirúrgica. ¿Cuál? Entonces, la idea es revisar un artículo que se hizo en Irlanda y lo de repasar algunos, digamos, lineamientos que se publicaron también en las guías de esclerosis tuberosa y con eso tener una idea un poquito más clara pues, de lo heterogéneo que pueden ser ahí los casos y qué hay que hacer en casos de estos rabdomiomas gigantes, ¿no? Entonces, eh, salió en el American Heart esta guía que o sea, las guías internacionales de esclerosis tuberosa están como muy claras de hace muchos años y hicieron como un reportaje o pues sí, es un análisis, pero de las manifestaciones cardiovasculares en la esclerosis tuberosa. Y la verdad es que está muy completo y está muy padre. O sea, sí, una revisión ahorita. Vamos a hacer la revisión de los puntos que debemos de siempre tener en mente como parte del equipo de estos pacientes que finalmente el que va a tomar la decisión va a ser como equipo pues, entre el cirujano, el cardiólogo, el inmunólogo, oncólogo y el infectólogo. Entonces, viene aquí generalidades, pues son los tumores benignos más comunes en el corazón, pueden presentarse de forma aislada y un punto que no debemos de olvidar es que son altamente específicos y patognomónicos del complejo de la esclerosis tuberosa. Como vamos a ver más adelante, la esclerosis tuberosa como tal, el hecho de tener un rabdomioma eh, único va a ser menos probable que tenga el complejo como tal de esclerosis tuberosa, sino más bien se asocia cuando hay múltiples rhabdomiomas, pues es aquellos donde sí debemos de tener muy presente el que se pueda tratar de un complejo de esclerosis tuberosa. Como tal, sí como equipo debemos de tener claro que la esclerosis tuberosa es un trastorno genético de los que se llaman neurocutáneos y que se da de una herencia tipo autosómica dominante y que hay dos genes afectados, ¿no? El TSC1 y TSC2, que en la evaluación genética pues, va a ser lo que vamos a identificar, ¿no? Este tipo de mutaciones. Bueno, esta mutación en estos genes va a condicionar una sobreactivación en la vía del emetor, ¿no? Entonces, esta situación está también muy interesante porque me metí un poco ahí a ver todo lo de, pues sí, la inmunología y demás. Entonces, el emetor es el que es como un interruptor que prende todas las células y lo que pasa es que el punto es que está sobreactivado este sistema y pues lleva a lo que nos da
la presentación clínica, que es la formación de múltiples tumores benignos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la historia natural de los rhabdomiomas? Sabemos que no es tampoco un tema que preocupe mucho que estemos estresados en el cardio team de estos rhabdomiomas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque sabemos que dentro de la historia natural, generalmente nacen y inicialmente el tamaño del tumor es grande, pero que de forma progresiva, conforme va pasando el tiempo, van reduciendo de tamaño, ¿no? Va teniendo una involución, en la gran mayoría de los casos, espontánea, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que el paciente que preocupa aquí y el que amerita el tema hoy, pues, son principalmente el recién nacido con obstrucción significativa, ¿no? Que ese sí es un torito bravo. La presentación más frecuente, pues, va a ser las rhabdomiomas en los ventrículos. Generalmente los tumores como tal no causan un tema médico grave, ¿no? O sea, la cuestión de tener la martoma, pues, ya sea en sistema nervioso central, en riñón o en corazón, generalmente esto no da un tema grave de salud inicial, pero el punto aquí interesante es que, pues sí, en neonatos y lactantes pequeños pueden presentarse con un estado crítico que genere una insuficiencia cardíaca grave por compromiso en el flujo de entrada y en flujo de salida, y que esto conlleve a una inestabilidad hemodinámica importante, ¿no? Y todo esto por, pues, la alta carga tumoral, o sea, el tumor que está muy grande y ocupando un gran porcentaje de la cavidad ventricular, y que también obstruya de forma mecánica el tracto de salida o los tractos de entrada, ¿no? Aquí también varios detalles interesantes, ¿no? En cuestión fetal, sabemos que todo en cuestión cardíaca también ya está muy bien estudiado, que el diagnóstico prenatal y el estudio fetal y esto cómo se ha dado los avances, y la verdad es que está interesante. Generalmente el rhabdomioma aparece o se hace visible de forma habitual para el ginecólogo, se da entre las 20 y las 30 semanas. El diagnóstico más temprano realizado o reportado es a las 15 semanas, y esto mencionaba que es, pues, también por limitación ahí del estudio, pues es una etapa muy, muy temprana, ¿no? Es primer trimestre. Entonces, esto nos da la idea o nos hace pensar que efectivamente la aparición del rhabdomioma es en etapas muy tempranas del desarrollo, y que la historia natural es que vayan aumentando de tamaño en la segunda mitad de la gestación, y ya para la segundo o tercer trimestre pues se van a evidenciar de forma mucho más sencilla para el ginecólogo, y en algunas ocasiones pues ya lo mandan con el cardiólogo, ¿no? Que no todos, y ahorita vamos a ver en el artículo que es Irlanda en primer mundo, dos no tenían diagnóstico prenatal, ¿no? Entonces, el caso también que tenemos ahorita, un embarazo muy cuidado y aparentemente con muy buen seguimiento ahí con estructurales y aparentemente bastante confiable. Y el punto es que, a pesar de eso, en la última semana se dio el diagnóstico, ¿no? Entonces, pueden tener un crecimiento un poco caprichoso, y eso hay que también considerarlo, ¿no? Eh, Tema interesante es de que sí hay reportes de rhabdomiomas con compromiso hemodinámico intrauterino, y puede ocurrir muerte fetal. Y la verdad es que aquí en el reporte está muy interesante que en una serie de 44 casos se ha reportado una pérdida fetal de aproximadamente del 11%. O sea,
sí puede haber un compromiso y un desarrollo tan significativo del rhabdomioma que genera la muerte fetal, ¿no? Entonces, y para complementar el feto con un único tumor ventricular, solo el 30% cumple los criterios para la esclerosis tuberosa en el periodo postnatal. ¿Qué es esto? O sea, podemos ver el rhabdomioma como un único tumor y esto, la verdad es que puede no ser el espectro completo de la esclerosis tuberosa, sino solo un rhabdomioma aislado, ¿no? Entonces, es ir también preparando un poco a los familiares, porque no es lo mismo un rhabdomioma aislado a, pues ya, digamos, el complejo de la esclerosis tuberosa. Y esto a colación de las muertes fetales, la verdad es que este artículo que está viejito pero es de Richard Marprach y de Tal Gevadei de Boston. Mencionaba en el artículo que los tumores pueden localizarse en las aurículas, donde pueden comprimir las arterias coronarias y lo que conduce a una isquemia miocárdica. Entonces ellos presentan una causa pues muy poco frecuente de muerte fetal asociado a un rhabdomioma en la aurícula que comprimió las coronarias y tuvo muerte fetal inútero por un rhabdomioma gigante. Pues bueno, debemos de tener todos muy claro ya al momento que nace el bebé, pues el ecocardiograma va a ser el gold estándar para hacer el diagnóstico. Es un método no invasivo que nos da una imagen muy nítida de la lesión. Se describen como masas nodulares, ecogénicas, y que generalmente están dentro del miocardio. Ahora, el punto aquí interesante es que vamos a hacer como el análisis en la etapa escolar, en la etapa del adolescente, porque después va modificándose y esto es importante para dentro de cardiología pediátrica o si después el cirujano lo operó y para el seguimiento o simplemente el cardiólogo pediatra en cuestión del seguimiento de todos estos casos está interesante porque en la primera infancia el, el- el valor predictivo de la ecografía es similar al observado durante la vida fetal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 80% de los lactantes con rhabdomiomas cardíacos llegan a cumplir los criterios diagnósticos de esclerosis tuberosa, que son pacientes que tienen múltiples eh, tumores, ajá, o tumores múltiples ahí en el ventrículo y eventualmente el 80% dan como el criterio. Entonces, esto ya es un tema digamos que sí implica un pronóstico y un seguimiento por neurología, por nefrología mucho más estrecho. A diferencia de aquel que después de los 2 años de edad, una vez que estos rhabdomiomas que tuvieron cierta señalización para el crecimiento, después de los 2 años de edad, la incidencia de los rhabdomiomas identificables disminuye significativamente. Entonces, tienen esta evolución espontánea y aproximadamente solo del 20 al 25% van a tener una esclerosis tuberosa. Entonces, eso es importante sobre todo para eh, en cuestiones de pronóstico y de el abordaje también multidisciplinario que requieren estos niños, ¿no? En la adolescencia y en la infancia tardía, o sea, más o menos de 9 a 14 años de edad, la incidencia de los rhabdomiomas con esclerosis tuberosa confirmada ya con el síndrome puede aumentar incluso. Ajá, entonces eso es también importante. Aquel paciente con mutación genética y múltiples rhabdomiomas no se sugiere darlo de alta y se requiere un seguimiento porque han visto, tampoco es que tengan unas estadísticas ya muy bien definidas, pero sí han notado en algunas pequeñas series que el 40% más o menos
tienen o tienden a aumentar o incrementar los rabdomiomas cardíacos, ¿no? Y esto, pues, se ha especulado un poco el por qué se da y pues, se ha asociado ahí a cambios hormonales propios de la pubertad. Ahora, como decíamos, el ecocardiograma pues, es el método diagnóstico que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, el detalle y el pronóstico del rabdomioma, pero se ha usado, pues cada vez más hacemos uso de las alternativas y de imagenología y mencionan la resonancia magnética. eh, Como parte del abordaje del paciente con el rhabdomioma, eh, es un muy buen apoyo, sobre todo para delinear la proximidad de los tumores al miocardio normal y los grandes vasos. Sobre todo es en aquel paciente que estamos pensando que vaya a requerir intervención quirúrgica o resección quirúrgica del tumor. Esta delineación o el tener eh, con mucho más detalle hasta dónde está infiltrado el tumor y que se pueda delinear los vasos, esto nos va a dar una información muy importante para programar la cirugía. Y el otro punto importante de los pacientes con rabdomioma son las arritmias, ¿no? Entonces, las arritmias pues, son relativamente comunes. Hay una variedad de sustratos arrítmicas amplia y la verdad es que no se ha considerado como un criterio ahí dentro de los criterios de la esclerosis tuberosa, pero puede dar ritmos cardíacos lentos, irregulares y taquicardias, ¿no? El mecanismo de la bradicardia es asociado a disfunción del nodo sinusal y del nodo AB por la infiltración del tumor. Pero también es interesante que las taquicardias incluyen pues taquicardias auriculares por reentrada, por conexiones por vías accesorias y taquicardias ventriculares, ¿no? Un punto aquí que también me llamó la atención es que podemos encontrar al paciente con preexcitación, con datos de taquicardia supraventricular y pues que te pueden dar el taquicardias de conducción ave rápida como el Flutter 1 a 1 y que pueden ser potencialmente mortales. Ahora, el tema interesante aquí es que los mecanismos como tal de la arritmia están directamente relacionados con la alicación de los rabdomiomas. O sea, eso debemos de tener muy claro. Si tenemos un rabdomioma en aurícula y está cerca del nodo sinusal, o del nodo AB o del infundíbulo, son rabdomiomas que por el simple mecánico, el estímulo mecánico, van a estar condicionando arritmias. Pero lo interesante aquí también es que se ha demostrado histológicamente que hacen como puentes, que ha hecho como vías accesorias. Entonces, eso también está muy interesante que puede ser el tejido tumoral que hace el puente como vía accesoria, ¿no? Eh, lo que también debe de quedar muy claro es que, o sea, las extrasístoles auriculares y ventriculares aisladas pueden permanecer asintomáticas de por vida. Igual la bradicardia puede no causar ningún síntoma, siempre y cuando esté en sinusal, pero sí puede presentar de repente aquí el síncope, es un tema que sí interesa porque como tenemos un compromiso en el tema de la esclerosis tuberosa como tal, ya como tal en el síndrome de esclerosis tuberosa o en el complejo de la esclerosis tuberosa, como tenemos alteraciones neurológicas, pues pueden considerarse ya sea por temas del ritmo o algunas cuestiones también neurológicas de crisis convulsivas que pues también el neurólogo debe estar muy atento ahí para poder eh, eh, pues incidir y hacer el abordaje inicial para que si son secundarias a tema estructural del sistema nervioso central, pues tratarlos y tratar las crisis convulsivas y esto pues nos va a dar un mejor pronóstico neurológico, ¿no? Y bueno, las taquicardias
sostenidas, pues pueden provocar palpitaciones, igual síncopes, paros y muerte súbita, ¿no? Ahora, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que se genera con los rhabdomiomas, se menciona aquí en el artículo que es una complicación en la guía, es una complicación muy poco frecuente, ¿no? Y sigue siendo una de las principales causas de muerte en esclerosis tuberosa en los niños menores de 10 años. La insuficiencia cardíaca aproximadamente ocurre entre el 2 y el 5% de los lactantes y sobre todo aquellos, como lo comentábamos, ¿no? Asociados a un síndrome o a una alteración de esclerosis tuberosa. Es raro aquel que tiene el único tumor y está generando insuficiencia cardíaca sin tener el espectro completo de esclerosis tuberosa. Como tal, pues hay que personalizar o atender cada caso dependiendo de cómo esté la dinámica del tumor en relación a los tractos de entrada, tractos de salida. Y están descritos el uso de digital, IECA y algunos otros ANA2 para el manejo de la insuficiencia cardíaca secundario a los rhabdomiomas. Ahora, arritmias e insuficiencia cardíaca. Esto también vamos a ver el caso donde sí la arritmia incesante pues va a generar un tema de insuficiencia cardíaca y generalmente responden bien a manejo antiarrítmico, pero el punto importante es que el, aquí lo que debemos de saber es que una vez que se reduzca un poco el volumen del tumor, eso nos va a dar un bienestar o una mejoría en la cuestión de la dinámica del ritmo secundario a la terapia que tenemos o generalmente cuando no está el trastorno del ritmo tan crítico, se puede dar, ahí mencionaba el artículo, ¿no? En las guías, una observación cuidadosa en la cual, con la historia natural de la involución del tumor, pues tú esperas que una vez que reduzca un poco Buenas noches. este volumen, Gracias. se pueda, pueda disminuir esta carga arritmogénica del rhabdomioma, ¿no? Entonces, ¿en cuáles pacientes vamos a presentarlos como para cirugía? Pues es una insuficiencia cardíaca refractaria que no permite o no te da chance para iniciar terapia biológica y pues se va directo a cirugía. Y pues vamos a ver los casos que están interesantes. Son realmente casos que son muy complejos y que incluso se puede iniciar la prostaglandina como manejo, como fisiología univentricular en caso de que el tracto de salida o el flujo, ya sea hacia la pulmonar o hacia la aorta, estén comprometidos. Ujú. Ahora, los inhibidores mTOR, pues son actualmente el fármaco que más se ha usado y con mejores resultados que para la esclerosis tuberosa, ¿no? Entonces, eh, se han utilizado en los rhabdomiomas cardíacos y en el complejo de la esclerosis tuberosa. Sí hay pues, un tema de efectos adversos importantes. Entonces, no es porque tengo un rhabdomioma, un paciente con un rhabdomioma chiquito, le voy a iniciar inhibidores mTOR. Aquí el punto importante es que cuando tenemos nuestro paciente con compromiso hemodinámico y la posibilidad de que requiere la cirugía, ese paciente es un candidato ideal para usar mTOR. Y hay algunos casos que, y desgraciadamente, son casos con mucha dinámica obstructiva del tracto de salida y pues se tienen que operar etapas muy tempranas y en combinación con el mTOR, la verdad es que los resultados son buenos. Entonces, el uso de sirolimus y el everolimus
en el contexto de inestabilidad hemodinámica del paciente, la verdad es que resultan con una mejoría clínica dentro de los primeros 7 días. Entonces, esto pues ha evitado la necesidad de cirugía al menos en la serie de los 6 casos que presentan aquí y la verdad es que es la tendencia actual, ¿no? Se necesitan pues más estudios como todo, ¿no? Para definir el papel de los inhibidores mTOR en el contexto de los rhabdomiomas, pero lo que sí se ha visto es de que bajan la carga arrítmica de estos tumores y la verdad es que en cuestión de el tamaño y la disminución que genera va a condicionar una mejoría significativa de la función ventricular. Y estos son como dentro de la guía un punto importante que debemos de considerar o que en todo paciente con esclerosis tuberosa no se nos debe ir, ¿no? Entonces, debe de hacerse el ecocardiograma y si tenemos un diagnóstico prenatal, debemos de, obviamente, hacer el seguimiento al nacimiento y debe darse seguimiento con ecocardiograma hasta que estén completamente involucionados los rhabdomiomas. El electrocardiograma también es importante, se debe hacer cada 3 a 5 años, un electrocardiograma al diagnóstico y después cada 3 a 5 años, y el Holter en caso de que tenga algún síntoma en específico, ¿no? Y bueno, también el seguimiento por cardiología se debe dar al momento del diagnóstico y su seguimiento ahí hasta que se remitan completamente. El tratamiento quirúrgico como tal se tiene que plantear en el cardio team para identificar cuáles serían los casos ideales para hacer o plantear una intervención quirúrgica. Y pues también el apoyo del genetista y el neurólogo se tienen que hacer una vez que se sospecha o que se tiene la alta sospecha de que sea una esclerosis tuberosa, ¿no? Y después hacer, eso también es un punto importante, ¿no? El hacer la transición al adulto una vez que el paciente se cumple la mayoría de edad. Entonces, ya entrando en tema, creo que sí era un punto importante el dar estos como antecedentes. Y aquí el artículo que queríamos comentar es un artículo muy reciente, publicado en el 2024, en marzo, y en el Pediatric Cardiology. Es el grupo de Dublín, que está Demian Kenny, que es y Mark Walsh, que son los intervencionistas, son unos picudazos, y presentan casos realmente complejos, ¿no? Entonces, el objetivo del artículo es, pues, primero definir la estrategia del manejo y los resultados en neonatos y lactantes con rhabdomioma cardíaco obstructivo, pues, que requirieron intervención en su centro. Fue un estudio de 2014 a 2022, fueron 6 casos, ¿no? Entonces, la verdad es que no es ni un caso por año grave, ¿no? O sea, aquel caso con rhabdomioma que requiere intervención va a ser algo sumamente raro. No es un tema para nada frecuente, ¿no? Y también como objetivo ellos quieren identificar el régimen de dosificación óptimo y pues ellos plantean al final como una fórmula de prescripción para los inhibidores de mTOR, porque vamos a ver los resultados de la administración del mTOR para el tamaño y la remisión del tumor es algo muy significativo. Ellos trabajan mucho o se basaron mucho en el manejo del sirolimus y pues es como la idea, ¿no? El objetivo es ver estos casos graves
y ver cuáles son los que requieren la intervención. Entonces, fue un estudio retrospectivo, se evaluaron las estrategias del tratamiento y los resultados a corto y mediano plazo en recién nacidos y lactantes que presentaron rabdomioma cardíaco sintomático entre el 14 y el 22. Entonces se incluyeron todos los neonatos y lactantes con el rabdomioma cardíaco que recibieron inhibidores mTOR, que se les hizo resección quirúrgica o un procedimiento quirúrgico, que es el procedimiento híbrido del estadio 1, que fue pues, secundario a una obstrucción muy significativa del ventrículo izquierdo. Entonces, como tal, fueron 6 pacientes, ¿no? Entonces, de esos 6 pacientes, 4 tenían diagnóstico prenatal. Les digo, es algo que no, aquí lo que me hace pensar también es de que no creo que haya también, en todos lados se puede pasar, ¿no? O sea, no son infalibles ahí en primer mundo, pero sí el hecho de tener casos con esta cantidad de rhabdomiomas sin un diagnóstico prenatal puede hacernos pensar que el desarrollo de los rhabdomiomas sea en etapas ya muy finales del embarazo y que sea un crecimiento rápido, porque generan obstrucción al momento de nacer y previamente en el embarazo no tenía nada, entonces eso llama un poco la atención. La mediana de edad al momento de la presentación fue de un día. El rango es de 1 a 121 días. Los síntomas fueron desde cianosis, mala alimentación, hasta inestabilidad hemodinámica y paro cardíaco abortado, que fue el caso 4, que es el niño de 121 días. 2/3 partes resultaron positivos a una mutación patogénica de la esclerosis tuberosa, ¿no? Es lo que comentábamos. O sea, estos pacientes con una carga importante de tumores en el ventrículo, generalmente se asocian a, como tal, la esclerosis tuberosa y tienen, pues, alteración genética. Este es algunas imágenes que vamos a ir viendo, que es el caso 5, que mencionan aquí cómo estaba los rhabdomiomas. Miren, son rhabdomiomas grandes que tienen una eh, involucro en la salida del tracto de salida izquierdo con mucha obstrucción al tracto de salida izquierdo. Entonces, estos pacientes, ahorita vamos a ver la tabla y cómo los manejaron, pero son algunas imágenes que ahorita vamos a comentar. Entonces, los pacientes que fueron llevados a cirugía. El paciente uno fue el que se encontró un tumor solitario en el tracto de salida derecho y ese fue directamente a cirugía. Le fue muy bien y se acabó el problema. El resto de los otros 5 pacientes tenían múltiples tumores. De estos 5 pacientes que tienen múltiples tumores, 4 de estos 5 tuvieron obstrucción hemodinámicamente significativa en el tracto de salida izquierdo. Ujú. Entonces, de estos 4 que tuvieron obstrucción significativa del tracto de salida izquierdo, 2 presentaban una obstrucción realmente crítica y falla ventricular izquierda severa por la misma dinámica de obstrucción al flujo de entrada de la mitral. Entonces, con esta dinámica ya más o menos teniendo una idea de cómo estaban los pacientes llevados a quirófano, a cirugía como tal, fueron 3. Ujú. Entonces, el primero, como comentábamos, fue un tumor, un rhabdomioma eh, aislado en el tracto de salida derecho, se operó, le fue muy bien. Ahora, el procedimiento quirúrgico que se llevó en estos otros 2 pacientes que tenían obstrucciones críticas en el tracto de salida izquierdo, se realizó un paciente como si fuera un V hipoplásico. Se hizo un híbrido, se hizo la ligadura de las ramas pulmonares, se hizo el Rashkin y se colocó stent.
con el objetivo de que el ventrículo derecho fuera el sistémico y en ese momento se inició la terapia con mTOR. Ujú. Entonces, esto el paciente crítico, realmente muy, muy mal y con disfunción ventricular, entonces se da la opción de paliarlo a través de este tratamiento híbrido, que la verdad es que pues está muy bien y cada vez así pasa, ¿no? O sea, el hecho de hacer el híbrido te da mucho juego a poder revertir lo que paliaste y ya tuviste tu resultado. Y con esto, pues la verdad es que vamos a ver ahorita el resultado, que la respuesta al mTOR es muy buena, entonces con unas 2 semanas que tengas tú con el inhibidor de mTOR, ya disminuyes mucho la obstrucción y después puedes ya retirar todo lo que hiciste como procedimiento y dejar al niño biventricular sin ningún problema. Ahora, uno de los 4 pacientes con la obstrucción del tracto salida izquierdo severo fue tratado únicamente con inhibidores de mTOR y otro con obstrucción moderada y arritmia fue tratado con mTOR y antiarrítmicos, ¿no? Que eso también es un punto importante porque hay pacientes con múltiples rhabdomiomas y una carga ritmogénica muy importante que hay que, sin duda, dar antiarrítmico y tratar con el mTOR para disminuir toda esta carga arrítmica y el tamaño, ¿no? Y el último paciente con múltiples tumores presentó obstrucción severa del tracto salida derecho, como una atresia pulmonar. Ujú. Y fue tratado con mTOR y se le colocó un stent ductal para mantener la circulación pulmonar. Entonces, aquí está el caso 2, que era la obstrucción del tracto de salida izquierda. Miren cómo estaba prácticamente ocluida todo el tracto de salida. Pero miren, la verdad es que este es después de la cirugía, se ve ya muy bien, muy buen trabajo ahí. Los cirujanos le sacaron ahí todo el tumor. Pero miren todo el tumor que estaba remanente aquí en el rabdomioma grande en el septum. Y miren la respuesta a la terapia con los mTOR. La verdad es que 4 semanas después prácticamente se ve ya muy poco tumor, ¿no? Entonces, el flucorama está muy bueno. Entonces, 6 pacientes. Entonces, comentábamos, uno se fue a cirugía, obstruía el tracto de salida derecho, resección quirúrgica el día 14. Entonces, de los otros 5 que tenían, 4 involucraban a una obstrucción significativa del izquierdo y uno el derecho. Entonces, de estos 4 que tenían obstrucción significativa del lado izquierdo, tenía obstrucción significativa y disfunción ventricular y se fue con mTOR hasta el día 10 sin tema. Ahora, tenía una obstrucción crítica más disfunción ventricular, mTOR, se resecó ¿cómo se llama? El tumor y se hizo aquí también el estadio del híbrido. Después, hubo un paciente que fue el que falleció, que se tenía obstrucción crítica más disfunción y un factor de deficiencia del factor 7. Estaba con mTOR, se hizo atrioseptostomía, se hizo el híbrido, se hizo la cirugía, pero a pesar de eso, pues no le fue bien al paciente, ¿no? Falleció. Y aquí el paciente, el 5 se podría decir, que tenía una obstrucción moderada con obstrucción significativa, pero con una carga ritmogénica importante, pues se dio el mTOR desde el día 1 con terapia antiarrítmica y con buen resultado. Y el otro que tenía múltiples rabdomiomas, pero el tracto de salida derecho con una obstrucción significativa al flujo pulmonar, se puso el stent en el día 3 y se puso el mTOR el día 5.
Entonces, estas son el resumen de los 6 casos. La verdad es que es interesante, pues, el analizar cada uno de los casos tiene su complejidad y yo creo que en los centros ahí de concentración como el infantil, pues de repente me llegan, ahorita nos llegó un caso así, también como el caso 5 con una obstrucción significativa, pero que no tiene ahorita el criterio quirúrgico. Entonces, fíjense, vamos a revisar aquí el caso 1 masculino, tenía diagnóstico prenatal de término, le da al diagnóstico, le da al diagnóstico pues, al nacimiento de 3 kilos. Sí tenían mutación con múltiples rabdomiomas, obstrucción al tracto de salida izquierdo. Tenía una obstrucción muy significativa del tracto de salida izquierdo, miden 4.2 metros por segundo, y se dio el sirolimus, ¿no? El caso 2 mujer, no tenía diagnóstico prenatal de término, se hizo el diagnóstico a los 6 días de vida con 3.5, 3.3 kilos, no tiene mutación. Fue aquí, este es el paciente que tiene un único rabdomioma pedunculado en el tracto de salida derecho y fue el que se hizo la resección y le fue también muy bien, ¿no? Un caso que está también a lo mejor en el contexto no vieron tractos de salida ahí el ginecólogo, pero seguramente no era una masa tan pequeña. El caso 3 es un masculino que tenía diagnóstico prenatal de término, 3 kilos, tenía mutación para esclerosis tuberosa con múltiples rabdomiomas, obstrucción crítica del tracto de salida izquierdo con disfunción ventricular, una obstrucción significativa de más de 4 metros por segundo. Entonces se hace la intervención quirúrgica y se hace el estadio 1 y se pone en emetor. El caso 4 femenino con diagnóstico prenatal de 36 semanas con 2.800. Tiene diagnóstico de alteración genética, múltiples rabdomiomas. Aquí tenía dentro lo que comentábamos como una atresia pulmonar, pues tapado todo el infundíbulo con su pulmonar con muchos rabdomiomas protruyendo al ventrículo derecho. Tenía también una obstrucción severa, entonces se pone el emetor y se coloca el stent en la PCA para garantizar la hemodinámica del bebé y lograr una estabilidad hemodinámica, eh, porque ahorita lo vamos a ver ahorita en los resultados, ¿no? El caso 5 un masculino, no tenía diagnóstico prenatal, de 36 semanas, se detectó a los 4 meses. Ujú. Está raro. Llegó de 6 kilos, no tenía alteración genética con rhabdomiomas múltiples, todo en el tracto de salida ventricular izquierda. Llegó con paro cardíaco, mucha obstrucción izquierda. También parcialmente tenía el ventrículo derecho con obstrucción, arritmias y se le puso el emetor con antiarrítmicos. Y el caso 6 masculino, diagnóstico prenatal de 38 semanas, 3 kilos, sí tenía mutación, múltiples rabdomiomas, todos en el septum interventricular, y obstrucción izquierda crítica con disfunción, sirolimus más resección el tumor del tracto de salida izquierdo y estadio 1 híbrido al día 17. Entonces, la verdad es que son casos muy complejos, ¿no? O sea, yo me ponía en el escenario y digo, pues la verdad es que la toma de decisiones no es sencilla, no es sencilla y la verdad es que el hecho aquí, lo que también ponen es que eh, se debe de tener en todos los casos muy claro la necesidad o no
de hacer una intervención quirúrgica de acuerdo a la estabilidad de cada paciente, pero la prescripción de los inhibidores mTOR se ha hecho como una estrategia importante para la respuesta de estos tumores cardíacos, ¿no? Entonces, ellos dieron la dosis inicial de sirolimus entre 0,9 y 2,3 miligramos por metro cuadrado por día y se ajustaron con el nivel sérico, con los niveles que tomaron, que varió, lo tomaban entre el día 3 al día 7, pero en todos los casos tuvieron niveles supraterapéuticos. Ahorita lo vamos a comentar en los hallazgos. 4 de los 5 pacientes tratados con mTOR presentaron niveles séricos supraterapéuticos de sirolimus con valores de 26 y 108 nanogramos por mililitro, siendo el rango terapéutico de 15 a 20. O sea, si fueron muy altos. O sea, no es tan sencillo y esto es lo que quieren, pues tratar de hacer un algoritmo o una guía para que no pase esto, ¿no? Porque sí es como mencionamos, ¿no? No es un fármaco inocuo, tiene, pues, depleta todas las líneas celulares, entonces sí puede generar ahí un compromiso inmunológico muy significativo. Eh, 4 de estos 5 pacientes mostraron muy buena respuesta clínica al tratamiento y en todos ellos se vio regresión del tamaño de los rhabdomiomas. Entonces, este es más o menos el resumen de la administración del sirolimus. El, Son las mutaciones que tienen de esclerosis tuberosa. Solo el caso 5 no tenía mutación. En la dosis inicial de 0,5, en 2 se dio a 0,5, después a 0,2, 0,3, 0,3. El tiempo de iniciar día 1 de sirolimus a tomar los niveles varió del día 3 al día 7. Y pues miren, los niveles que sí salieron supraterapéuticos, pero la verdad es que independientemente de la dosis inicial, que aquí fue 0,5 y aquí fue 0,3, realmente 108 y 92, pues sí, sí dieron unos niveles muy altos de concentración en sangre. A pesar de estos niveles supraterapéuticos, no hubo una cuestión crítica en cuestión de los efectos adversos, nada más incrementaron un poquito los lípidos, y sí, el caso 2 hizo una insuficiencia renal aguda, eh, transitoria. Otros 2 casos no tuvieron ningún tema y acá incrementaron un poquito los lípidos. Ahora, en el seguimiento, ellos mencionan, ¿no? Después de tener estos casos tan complejos o tan desafiantes, pues se toman las decisiones, se dio en todos los casos que con obstrucción significativa, pues el mTOR, y al momento del seguimiento más reciente, entre los 2 y 8 años de edad, 5 de los 6 pacientes siguen con vida, ¿no? Un paciente falleció el día 17 posterior a la resección quirúrgica del tumor del tracto salida izquierdo y pues el híbrido que se había planteado, ¿no? Y esto fue debido a que sangró porque pues, también tenía una deficiencia del factor 7. Pues todo esto sabemos que ante este escenario de alto riesgo y todavía tener una deficiencia familiar del factor 7, pues bueno, ya el pronóstico también no es nada sencillo, ¿no? Y entonces, miren, esto es lo que les quería yo presentar, el efecto sobre el rhabdomioma y su regresión. Entonces, el rhabdomioma en el caso 1 disminuyó de 33 a 54% en el día 5, ajá, y 70% en el día 24. El caso 2 no recibió emetor, fue el que tenía el tracto de salida, el único en el tracto de salida derecho, y lo resecaron y ya a punto se acabó el problema. Que también eso es un punto interesante, ¿no? El que nada más tiene ahí el tampón y se resuelve, pues la verdad es que le fue también muy bien. El caso 3
disminuyó del 10 al 40% en el día 8 y el 100% en 4 semanas. El caso 4 disminuyó en 25 a 30% en 2 semanas y se reinició a los 3 meses por un incremento en el diámetro. Cuando se suspendió, lo que vieron es que nuevamente estaban creciendo, entonces ya posteriormente disminuyó del 40 al 70% en 4 semanas más. Eh, el caso 5 fue el que respondió muy poquito y el caso 6 del 20 al 50% en el día 8, ¿no? Entonces, la verdad es que esta respuesta del rhabdomioma al mTOR, la verdad es que es muy buena, ¿no? La verdad es que sí, sí, sí genera una buena vibra y la evidencia actual, la verdad es que sí, sí respalda su uso. Como le decíamos, no es que tiene el rhabdomioma y ya le voy a iniciar, sino aquellos rhabdomiomas con riesgo de compromiso hemodinámico o este también está muy interesante, que es el caso 5 como mencionaba, que tuvo un repunte o crecimiento nuevamente de los tumores y una carga arritmogénica alta. Se presentó que se suspendió el mTOR y posteriormente otra vez empezaron las extrasístoles ventriculares. Entonces, esto es, no, pues puede pasar. Imagínense, aquí ponen después de 20 meses, después de que se suspendió el mTOR, pues otra vez empieza el tema de las extrasístoles. Entonces, pueden ser terapias que se vayan a requerir un poquito más, extender un poco más en tiempo, pero eh, la idea es que la respuesta del rhabdomioma al mTOR de forma inicial es muy buena. Entonces, la verdad es que en la discusión está muy interesante, pues pone, ¿no? La cuestión hemodinámica de estos casos que son súper complejos. Ellos mencionan ahí los buenos resultados clínicos a pesar de la complejidad de estos casos. El resultado clínico es bueno. Y ellos mencionan también, ¿no? El personalizar cada caso, el involucrar a cardiólogos, cirujanos, idealmente inmunólogo, nefrólogos y neurólogos y oncólogos para poder, el que tenga más experiencia también en el uso de mTOR para poder tener una, digamos, una idea también un poco más clara de los efectos adversos y el inicio de la terapia. Y como mencionaba, ¿no? Aquí la verdad es que sí es interesante, ¿no? Estrategias novedosas que ellos usan para el manejo de estas obstrucciones críticas, pues el uso del estadio 1, manejo híbrido para obstrucciones significativas en el tracto salida izquierdo. Y pues la verdad es que esto, asociado a la terapia del mTOR, pues optimizan los resultados de los pacientes con obstrucción crítica y los dejan en una condición biventricular y con una expectativa de vida pues, prácticamente normal, a pesar de que en un inicio el escenario no estaba nada sencillo. El uso pues, del stent ductal, pues la verdad es que en pacientes con obstrucción significativa del tracto salida derecho, pues garantiza el flujo pulmonar, evita como tal el manejo inicial o como primera opción la cirugía, usar la terapia biológica concomitante o simultáneo, y una vez que reduce un 20-30% el rhabdomioma, pues la verdad es que sale ya de un escenario crítico y puede en el seguimiento tomarse las decisiones, ¿no? Y pues también el paciente con alteración del sistema de conducción, con una carga arritmogénica muy significativa y múltiples rhabdomiomas, pues el hecho de poner el mTOR, pues es lo que le genera una estabilidad hemodinámica mucho más estable. Ellos ya sacan, pues ya esto ya es una colación aquí para el manejo de mTOR. Ellos ya
hicieron como un protocolo. Entonces se propone la estrategia para dosificación y monitoreo del sirolimus, que es con el que ellos trabajaron. Entonces la dosis inicial para el neonato es 0,5, con ajuste progresivo e incrementos del 10 al 15 según los niveles séricos. Incluso ya ponen ahí las dosis para el prematuro en 0,25. Y bueno, este esquema tiene como objetivo evitar los niveles supraterapéuticos que en la serie alcanzaron hasta 108 nanogramos por mililitro, pues muy por encima del rango terapéutico deseado, ¿no? Que es de 15 a 20. Entonces, lo que se quiere es optimizar la eficacia mientras se disminuyen los efectos adversos, ¿no? Y pues, sí, ellos mencionan también que el monitoreo frecuente de los niveles séricos es fundamental para el ajuste de la dosis y tener un efecto óptimo. Y ya para terminar, pues el tratamiento del rhabdomioma sintomático requiere una estrategia personalizada para cada paciente. En la participación, pues debe ser un equipo multidisciplinario que incluya cardiólogos, cirujanos cardiotorácicos, cardiólogos intervencionistas, oncólogos e inmunólogos. Aunque se ha demostrado que los inhibidores de mTOR son eficaces para acelerar la regresión de los rhabdomiomas, la guía de prescripción y monitoreo, pues permitirá un enfoque más estandarizado y seguro de los rhabdomiomas, ¿no? O sea, ellos están tratando de generar como una guía, porque pues a todos nos puede pasar, ¿no? A todos nos puede llegar este paciente y ahí es cuando te empiezas a echar un clavado ahí en los artículos y qué hay de publicado o cuáles son las experiencias en el mundo, pero son casos efectivamente, son poco frecuentes, menos de uno por año en centros de concentración, pero la verdad es que siempre es bueno tenerlos en mente y tener claro que uno, hay que personalizar qué es lo que necesita el paciente para lograr la mayor estabilidad hemodinámica, si se requiere intervención híbrida, quirúrgica o por cateterismo, e iniciar de forma concomitante los inhibidores de mTOR. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto. Pues muy interesante. La verdad es que es, como bien lo mencionábamos al principio, es un tema a lo mejor no tan común, pero pues la verdad es que suena interesante. A ver, tenemos aquí un comentario de Martita. Por sí solo el neonato cardiópata es complejo. Con un diagnóstico como este es un reto más del diagnóstico oportuno hasta la resolución. Sí, es que el tema ahí es que, exacto, estructuralmente está normal, pero la dinámica eh, de obstrucción es lo que tienes que tú buscar una estrategia para poder mantener un gasto cardíaco, un gasto pulmonar lo más cercano a 1:1 y con esto iniciar la terapia biológica con el objetivo de reducir estos rhabdomiomas y lograr una condición hemodinámica estable, ¿no? De acuerdo. Beto, o sea, a ver, suena a una pregunta básica, pero el diagnóstico a final de cuentas es por imagen, ¿no? O sea, Ajá. el cardiograma y ya si es necesario hacer algo más. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de que, o sea, cuál es más bien la sensibilidad y especificidad del eco para el rhabdomioma? O sea, por ejemplo, a ver, llega un paciente así y tú digas, parece, todo indica que es un rhabdomioma y sí tiene como una, no sé, arritmias o tiene obstrucción, etcétera, y le empezamos a meter y resulta que no es. O sea, ¿existe esa posibilidad o sí la sensibilidad y especificidad del eco es alta? Sí, fíjate que no mencionan ahí sensibilidad y especificidad en el eco, pero dice, el ecocardiograma define de forma muy clara el rhabdomioma. O sea, prácticamente no hay muchas dudas, ¿eh? No hay mucho para dónde hacerse en cuestión de que cuando alguien hace un eco y ve estos tumores, dice, esto es un rhabdomioma. A lo mejor en el adulto podría incluso no tener muy claro por la frecuencia, porque en el adulto pues, Claro. cambia mucho el tema de los tumores, su prevalencia y demás, pero un cardiólogo pediatra que ve una tumoración, sobre todo en el recién nacido, Ujú. debe pensar en el rhabdomioma. Y sí, bueno, en todos estos estudios se hizo el estudio histopatológico Claro. y entonces eran los amartomas, ¿no? Entonces,
Es el acúmulo de tejido del miocardio, pues, que sea finalmente el rhabdomioma. O sea, no hay tema. Ok. Y la última pregunta que yo tenía, o sea, en teoría, bueno, más bien en la evolución clínica o la historia natural de la enfermedad del rabdomioma se hacia la involución. Ujú. Evidentemente, con el mTOR, pues sí hubo una evolución bastante rápida. O sea, ¿cuál es como la comparación de, o sea, si yo tengo un niño con un rabdomioma que a lo mejor está un poquito asintomático, ¿cuánto tiempo esperamos más o menos esta involución en comparación, a final de cuentas, con el paciente que se trató? No sé si eso... Sí, el punto aquí, lo que mencionaban es que la disminución, digamos, más significativa del tumor van a ser los primeros 2 años. Ajá. Ok. Entonces, porque hacían también ahí una distinción. Después de los 2 años, incluso puedes ya no ver el rhabdomioma, ¿no? Entonces, eh, tú tienes un paciente con un rhabdomioma y tienes como de el timing hasta los 2 años para poder, tú das tu seguimiento y dices, pues, ¿sabes qué? Este paciente ya involucionó o tiene el rhabdomioma, está muy pequeño y demás. Ahora, lo importante aquí también es tener como muy claro el concepto de un rhabdomioma aislado y el rhabdomioma asociado a la esclerosis tuberosa, porque Ujú. con la esclerosis tuberosa, como comentaban ahí, el pronóstico sí se debe dar mayor seguimiento porque el rhabdomioma en la etapa del adolescente que son series de casos que también no hay nada concluyente, pero sí mencionan que en algunos casos ha incrementado en la adolescencia el diámetro. Entonces, eso sí conviene el dar seguimiento en los casos que tienes ya confirmado mutación genética y esclerosis tuberosa también con tema de sarcomas o que diga amartomas y demás en sistema nervioso central o en riñón. De acuerdo. Sí, ahora también lo que comentabas del tema de de los efectos colaterales, ¿no? Del mTOR, pero yo creo que hoy Sí. también en el tema del manejo del paciente post-trasplantado, la verdad es que la experiencia cada vez es mayor y creemos que, pues sí, el manejo actual, por ejemplo, al menos en el infantil, de que ya sabemos los niveles, etcétera, etcétera, es mucho más fácil de controlarlo, ¿no? A lo mejor que hace tiempo, pero pues eso es, la verdad es que eso es una buena opción y alternativa para estos pacientes. Como dices, no son tan frecuentes, pero pues habrá que ver, ¿no? El próximo que llegue, a ver cómo nos va. Ahora, ¿ustedes, el paciente que llegó, lo trataron o qué fue lo que Sí, pasó? está ahorita con everolimus. ¿Ok? Sí, Bueno, es que es el paciente que hay que les puse al principio, donde ah, tiene obstrucción significativa del tracto de salida derecho y tiene una carga ritmogénica interesante. Entonces, tiene 33% y tiene taquisupras con carreritas ventriculares. Entonces, sí, está bravón. Y la verdad es que también te digo, raro porque según tenía digamos, un seguimiento muy bien cuidado por gineco y un día antes de que naciera, pues, le dijeron, oye, pues tiene rhabdomiomas y todo esto. Entonces, híjole, sí te deja un poquito inquieto. de acuerdo. Isaac nos pregunta, Isaac Baena, la vía de administración del mTOR, creo que el Lebrolimus es vía oral, ¿no? ¿Es Pero... vía oral? Ajá, sí, vía oral. Hay dos pastillas, o sea, hay una presentación que sí está hecha precisamente para diluirse. Ujú. Ok. Entonces, eso es un punto ahí a- importante porque no es barato. Entonces, si lo van a tomar para los niños, hay que de preferencia tomar el que es el Flitz, que es el que se puede diluir. Buenísimo, perfecto. Muy bien, pues no sé si alguien tenga algún comentario, pregunta para el doctor Alberto Zárate. Bueno, les comento nada más, la próxima semana vamos a tener al doctor Miguel Medina, que por ahí andaba hace un ratito, ya nos hará llegar ahí la presentación, también sus charlas muy interesantes. Beto, pues con qué concluimos esta charla? No, pues la verdad es que son casos interesantes. La verdad es que cuando te llega y cuando estás ahí tratándolo, yo me acuerdo que también como residentes tuvimos uno que no le fue bien porque tenía muchas arritmias y todo, sí. Este, son casos poco frecuentes, pero yo creo que sí el estar
siempre buscando la alternativa para tus pacientes, yo creo que es lo ideal, ¿no? Y lo que, te digo, estos casos yo creo que también han de haber estado muy bravos para hacerle el híbrido, el stent en el conducto, o sea, deben estar en una condición hemodinámica realmente crítica, ¿no? Entonces, sí, me imagino ese caso y pues con el corazón estructuralmente En teoría normal, está. ¿no? O sea, una condición anatómica y estructural normal. Ahí es cuando te dices, puta, está canijo, ¿qué le dices a los papás? Pero yo creo que sí, el hecho de que, bueno, ya el que se complicó y que sangró y todo, pues bueno, ya tenía una alteración también genética del factor 7 pues ya estaba muy canijo, ¿no? Pero Claro. por el otro lado, pues les fue bien, todos vivos y bien, ¿no? Entonces eso yo creo que también nos debe de siempre, pues, estar al pendiente y buscar siempre alternativas para los pacientes. De acuerdo, perfecto. No, y también lo que comentabas del manejo multidisciplinario, ¿no? Al final son de los casos que tienes que discutir y ver todas. Hay muchas alternativas de tratamiento, entonces pues, también suena muy interesante para el cardiotima y a ver qué opciones, Sí, ¿no? Muy bien, sí, Beto. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu no, presentación, como buenísimo. siempre. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y nos vemos la siguiente. Que tengan buena noche. Gracias, Beto. Gracias, Eva, Bye. cuídate.